Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bastante bien. La verdad es que cuando se habla del tema del money, del tema del dinerito, todo el mundo es como que se le abren mucho los ojos. A los países también les pasa eso, ¿no? Es como necesitan dinero, ¿vale? Los países necesitan dinero porque tienen que hacer cosas de países y sin dinero pues como que no pueden hacer muchas cosas. Cuando hablamos de países ricos y de países pobres tenemos en la cabeza como en el mundo localizadas los lugares donde los países son ricos y los lugares donde los países no son tan ricos. La riqueza de los países ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, aunque es verdad que en algunos países ha sido mucho más drástico que en otros. Hay países que siguen siendo igual de pobres que hace 100 años y hay países que son muchísimo más ricos que hace 20 años. Esto es en parte, y sobre todo, por las políticas que ha hecho ese país y por la ayuda externa que le han dado a otros países. Y hay un ejemplo muy vasto, que es el de Corea del Sur. Corea del Sur tuvo un despegue brutal de su economía, lo que se conoce como el milagro del río Han, y es que en apenas 50 años pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a ser uno de los países más ricos del mundo. Para que nos hagamos una idea, en 1957, o bueno, alrededor de esa fecha, Corea del Sur y Ghana estaban en la cola de los países más pobres del mundo. En el año 60, Corea era un país muy corrupto y que tenía muchísimas deficiencias. A día de hoy es una de las mayores potencias del mundo a nivel económico, tecnológico, etc. Ghana, por desgracia, no lo es. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? ¿Por qué algunos países despegan de una forma brutal y otros países no logran hacerlo? Esto es un tema muy interesante y que vamos a analizar en el vídeo de hoy, viendo el milagro del río Han y cómo Corea se ha convertido en la potencia mundial que es. Primero, en 1948, como consecuencia de la división de la península entre los soviéticos y los estadounidenses, surgieron dos grandes entidades, Corea del Norte y Corea del Sur. No voy a entrar mucho en el conflicto que hubo entre las dos Coreas, pero lo que sí tenemos que entender es que la Guerra de Corea supuso un cambio brutal en la estructura de la península. La Guerra de Corea supuso un desastre a todas las esferas, económica, social, político. Fue una terrible situación a la que ningún país debería enfrentarse y llevó a Corea del Sur a una situación marginal totalmente. Esto daría para hablar mucho y seguro que haré otro vídeo hablando sobre la Guerra de Corea porque es un tema muy estudiado y muy interesante, pero hoy veremos cómo, después de la Guerra de Corea, Corea del Sur, un país completamente devastado, logra situarse como una de las potencias mundiales. En 1960, un movimiento estudiantil llevó a la renuncia del presidente Syngman Rhee. A este evento le siguió un periodo de inestabilidad política que un año más tarde finalizaría con el golpe de estado realizado por el general Park Chung-hee. Park fue duramente criticado como un dictador despiadado, y no le falta razón, y por la represión política que existió durante su mandato. Sin embargo, hizo que la economía coreana se desarrollara de manera muy significativa, ya que alentó el rápido crecimiento económico, impulsando las exportaciones, por ejemplo. Aquí entramos en el gran debate de la dictadura. Yo sé que este debate es un poco peliagudo, así que déjame en los comentarios qué opinas sobre este tema. Las dictaduras. Joder, es que este tema es muy jodido, ¿vale? Déjame en los comentarios qué opinas sobre que una dictadura haya hecho que un país despegue económicamente. Es decir, podrían haberse usado otras herramientas, por ejemplo, que no se usaron. Entonces, ¿compensa? Ahí dejo la pregunta. Es un fregado, yo lo sé, pero peleaos en los comentarios. Yo tengo una opinión muy clara y es que bajo ningún concepto, no hay ninguna excusa para que un país sufra represión como la que sufrió Corea del Sur en sus dictaduras. Da igual lo bien que hayan ascendido económicamente, no compensa por ningún sentido que tengas que primar la economía a coste, bueno, sobre el coste humano, que realmente fue lo que sucedió, y por privación de libertades políticas e individuales. No merece la pena. Para mí, mi opinión, la opinión vuestra, comentadla aquí abajo. Hubo un golpe de estado tras el asesinato de Park Chung-hee en 1979 y se comenzó una política económica proteccionista, impulsando a una burguesía que se desarrolló a la sombra del Estado para reactivar el mercado interno. Para impulsar el desarrollo se aplicó una política de industrialización por sustitución de importaciones, cerrando el ingreso al país de toda clase de productos extranjeros, salvo materias primas. También recurrieron a inversión extranjera, es cierto. Se hizo una reforma agraria con expropiación sin indemnización de latifundios japoneses. El general Park nacionalizó el sistema financiero para engrosar el poderoso brazo estatal, cuya intervención en la economía fue a través de planes quinquenales. Vale, también es verdad comentar que la financiación de Estados Unidos fue muy importante, es decir, esto no fue por arte de magia. Estados Unidos estaba detrás apoyando económicamente a Corea del Sur desde la Guerra de Corea y posteriormente, bueno, lo sigue siendo, hoy en día sigue siendo un gran aliado de Corea del Sur, y gracias a Estados Unidos, Corea del Sur ha tenido bastante impulso. En este punto es muy importante hablar de los chaebols, conglomerados familiares diversificados como, bueno, por ejemplo, Hyundai, Samsung, LG, etc.,
que recibían incentivos estatales como desgravaciones impositivas, legalidad para su sistema de hiperexplotación y financiamiento barato o gratuito incluso. La banca estatal facilitó la planificación de préstamos concentrados por rubro según cada plan quinquenal y por grupo económico seleccionado para liderar. Como explicaba antes, desde 1961 Corea del Sur recibió una donación de 3.100 millones de dólares por parte de Estados Unidos, una cifra muy alta para la época que se puede comprender como un regalo por ese sufrimiento al ser, digamos, una frontera muy caliente en la Guerra Fría. Es muy importante hablar también que en los años 80 se crearía un régimen jubilatorio de todas las personas que en los años 50 y 60 tuvieron condiciones tan míseras. Tanta hiperproducción y explotación generó una tasa de suicidios brutal, 28,1 por cada 100.000 habitantes. En 1980 la semana laboral era la más larga del mundo. Vemos que Corea del Sur no le han regalado tampoco nada. La hiperproducción fue un factor clave para el desarrollo productivo de Corea. La gente literalmente se mataba a trabajar y esto conducía a unos niveles de estrés tan grandes que la gente acababa suicidándose. Incluso a día de hoy Corea del Sur sigue teniendo este problema, pero eso lo trataremos en otro vídeo porque mezclaría un poco los conceptos. Los años posteriores al asesinato de Park Chung-hee fueron muy agitados. Los líderes de una oposición reprimida intentaron acceder a la silla presidencial. En 1980 se realizó otro golpe de estado, esta vez por el general Chung Do-hwan, en contra del gobierno transitorio de Choi Kyu-ha, quien ocupaba el cargo de primer ministro. El hecho de que Chung asumiera la presidencia desencadenó protestas a nivel nacional, exigiendo democracia y legalidad en las elecciones. Corea del Sur ha sufrido muchísima turbulencia política durante muchos años, y eso también ha hecho que la economía no despegase como debería haberlo hecho. Llegados a este punto del vídeo, creo que se me ha olvidado una cosa muy importante, y es que os suscribáis a este canal si queréis seguir viendo contenido de Asia Oriental, historia, economía, política y otros temas de sociedad relevante que son muy interesantes para aumentar el conocimiento humano, que yo creo que, oye, es una cosa que está bastante bien, ¿no? El gobierno de Chung mantuvo... Acabo de decir mantuvo, ¿vale? Pero es mantuvo, o sea, Dios. A Corea bajo un régimen despótico hasta 1987, cuando las manifestaciones de trabajadores y de grupos opositores estallaron por todo el país. Finalmente, el Partido Político de la Justicia Democrática y su líder Roh Tae-woo dieron a conocer la declaración del 29 de junio que incluía el llamado a elecciones directas para elegir un nuevo presidente. Roh ganó las elecciones por un estrecho margen en contra de los dos dirigentes de los principales partidos de la oposición. Una vez visto esta historia breve sobre las convulsiones políticas que ha sufrido Corea en los últimos tiempos, vamos a tratar cómo las diferentes decisiones económicas llevadas a cabo desde los partidos políticos ayudaron a hacer que el país se posicione como la potencia mundial que es. Esta serie de decisiones políticas estaban encaminadas a proteger industrias clave, un fuerte aperturismo al comercio internacional en otros sectores y una mejora de la educación que han sido los pilares del fuerte desarrollo experimentado por este país. Aunque todas estas medidas estuvieron impulsadas por el general Park Chung-hee, como hemos estado diciendo, sus consecuencias y sus mejoras se dieron posteriormente en los gobiernos democráticos. Hay autores como Lane que sostienen que las políticas para proteger a la naciente industria química e industria pesada durante unos 6 años más o menos fueron fundamentales. Tenemos que decir que Corea es uno de los principales productores de acero. Lo que hacían era coger industrias clave y potenciarlas al máximo, copiando la estrategia de Japón, haciendo que esas industrias fueran pioneras, fueran las más fuertes. Y lo consiguieron. Hoy en día industrias tecnológicas, industrias de barcos, aceros, telefonía móvil, etc., son punteras porque se potenciaron mucho en los inicios. Y otros países como Taiwán y otros están copiando esas políticas para su futuro desarrollo. Como decíamos, los presidentes ofrecían grandes cantidades de crédito a las industrias del acero, petroquímicas, automóviles, máquinas pesadas, electrónicas, etc. Hay muchas. Y por otro lado se redujeron drásticamente las barreras a la importación de bienes que eran necesarios para que estos sectores fabricasen sus productos y maquinaria. En algunos casos hasta se llegaron a implantar subsidios para la importación de inputs intermediarios en el proceso de producción de las industrias clave. Entonces lo que hacía el gobierno era coger a estas empresas clave, que es verdad que, bueno, hoy en día lo podemos entender un poco como intervencionismo estatal desmesurado y realmente era eso, y lo que hacían era darle grandes cantidades de dinero y facilitar la entrada de materiales y de otros elementos clave para que esas empresas desarrollasen sus productos, facilitaban que entraran en el país para que esas empresas los usaran y posteriormente desarrollaran pues, los productos de automóviles, etc. Así conseguían que las empresas fueran muy fuertes y pues al final lograron tener un desarrollo económico
espectacular. Con este tipo de políticas en marcha, los chaebol comenzaron a crecer con mucha intensidad. Estas empresas se convirtieron en claras dominantes de la economía coreana, siendo así las más capacitadas para realizar inversiones masivas en capital e innovar. Sin embargo, las industrias o sectores que no fueron considerados como clave para el régimen sufrieron un fuerte aumento de la competencia exterior por el fomento de las importaciones de ciertos bienes y por el efecto de crowding out, ante la asignación de una gran parte de los recursos financieros a las empresas o sectores más importantes. Una empresa grande, eficiente y que invierte en capital cuenta con los ingredientes perfectos para ser productiva y ganar cuota de mercado. De este modo, las exportaciones de Corea del Sur pasaron de representar un 2% del PIB en 1962 a más del 30% en 1980. Es decir, estamos hablando de números enormes en muy poco periodo de tiempo. Es por ello que se conoce milagro coreano o milagro del río Han, porque Han es el río más famoso de Corea, a este proceso en el que de pasar de una producción de subsistencia a una producción masiva de exportación en un corto periodo de tiempo. Para hacernos una idea de estos números de forma masiva, en 1965 se exportaba un 35% a, en 1995, un 95%, es decir, más del 60% en apenas 30 años. La clave fueron las políticas. En pocos años el país adoptó 38 políticas centradas en promover las exportaciones, en las que cabe destacar la eliminación de aranceles para bienes intermediarios de producción y bienes de capital. El fin de los aranceles y el crédito permitió a las empresas coreanas acumular capital, lo que a su vez incrementó la productividad de los sectores clave. Por otro lado, las reducciones arancelarias a nivel mundial en la ronda Kennedy y la ronda de Tokio, dentro de las rondas del GATT, permitieron que los bienes producidos en Corea tuviesen mayor penetración en los países desarrollados. Hoy en día las exportaciones de Corea del Sur suponen más del 40% del PIB del país. En conclusión, podemos decir que Corea del Sur, de ser uno de los países más pobres del mundo, en el año 2019 tenía un PIB per cápita de 28.432 euros, lo que le supone el puesto 32 de los 196 países que sitúan el ranking del PIB. Podemos ver que gracias a las políticas intervencionistas del Estado, al favorecimiento de las grandes empresas y posteriormente al favorecimiento de la liberación de los impuestos de aranceles y que se exportasen materias a otros países, Corea del Sur ha despegado su economía de forma impresionante. No digo que sea el mejor ejemplo, pero sí que es un ejemplo muy importante. Tiene fallos, obviamente, como todos, pero sí que podríamos guiarnos, gracias a este ejemplo, en algunas políticas que podrían implementarse en otros países. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, por favor, darle a like si os ha gustado y queréis ver más. Y una cosa súper importante es que si clicáis aquí arriba, vais a recibir un regalo muy guapo, sin coste alguno, en vuestro correo, que os espero que os guste mucho. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!